Cuando camine sobre la tablilla fina Cottage, asegúrese de mantener el peso en la parte inferior del panel, evitando la sección central y las solapas laterales del panel. Aquí se muestra el primer patrón de disposición de los paneles de la tablilla fina Cottage. Empezando por la izquierda, hay una protuberancia del perfil o punto de impacto aproximadamente a 13 pulgadas desde el lado. Aquí es donde los paneles quedarán planos unos con otros a medida que los paneles se traslapen en el techo. El siguiente método de fijación será el patrón estándar que se indique en la guía de instalación. Cuando la instalación sea en una zona de mucho viento, consulte la guía de instalación y ajuste el patrón según sea necesario. Habrá un total de 6 sujetadores por panel completo para el patrón estándar, el cual se muestra aquí con tiza blanca. Habrá 2 sujetadores colocados en la parte trasera del panel, la solapa lateral, y 3 en la parte delantera o punta del panel. Tome en cuenta que la tablilla fina Cottage solo puede instalarse de izquierda a derecha. Encuentre la nervadura o canales de agua con los que se traslapará el siguiente panel para garantizar un encaje perfecto. Si el panel no está en la nervadura correcta, no se asentará completamente. Es importante colocar correctamente la solapa para que encaje bien. Al instalar la primera fila, asegúrese de que sobresalga media pulgada del alero. Será necesario instalar los sujetadores a través de la parte superior del panel. 1, 2, 3. Instale aproximadamente a 2 pulgadas de la parte inferior del panel y asegure una penetración mínima de 3/4 de pulgada en el entablado del techo. El cuarto sujetador se compartirá con el siguiente panel. En la fila inferior o siempre que sea necesario instalar un sujetador en la parte superior del panel, como una chimenea o tragaluz, instale una línea de sellador y espolvoree en las astillas de piedra suministradas en los kits de retoque. Esto protegerá el sujetador y lo integrará en la instalación. A partir de la segunda fila, los sujetadores se instalarán a través de la punta del panel en un ángulo de 45 grados. Estos sujetadores no requieren el sellador. Se muestra el sujetador a través de la punta. Empuje firmemente el panel hacia abajo hacia los paneles anteriores y fije. Para la instalación estándar se instala un sujetador de solapa lateral adicional. Aquí se muestra cómo los paneles se fijan con un encaje perfecto. Asegúrese de que los sujetadores estén bien apretados, pero no tanto como para aplastar la junta. Continúe fijando los paneles como de costumbre en todo el techo. Una segunda opción para un patrón escalonado proporciona un faldón más aleatorio. Cuando utilice este patrón, comience con un panel completo en el borde de la vertiente. La segunda fila se desplazará 13 pulgadas. Las medidas serán 3, 10, 18 pulgadas y luego vuelva a un panel completo. Aquí se muestra el detalle del alero para la tablilla fina Cottage. Directo al entablado. Instale el borde de goteo a lo largo del alero. Coloque el recubrimiento interior aprobado por el código sobre la parte superior de ese borde de goteo. Ahora vuelva con el borde de goteo de la vertiente. Asegúrese de envolver las esquinas. Instale el borde de goteo, fijándolo cada 16 pulgadas. Cuando instale el método corte y pliegue, instale el canal de la vertiente a lo largo de la vertiente. Asegúrese de apretar el canal a un ángulo real de 90 para tener en cuenta cualquier deformación producida por el transporte. Encuentre el localizador de goteo. Coloque el canal de la vertiente en el lateral del borde de goteo. Fíjelo con un sujetador de arandela de valle cada 16 pulgadas. Asegúrese de que sobresalga un mínimo de 3/4 de pulgada en el alero. A continuación, instale el elevador de la canal a lo largo del alero, apoyándolo con el canal de la vertiente y nivelándolo con el borde de goteo. Fije cada 16 pulgadas.
La tablilla fina Cottage requiere un saliente de media pulgada en el alero. Asegúrese de que sobresalga un mínimo de media pulgada del alero. Cuando marque con tiza la línea de instalación, mida 13.5 pulgadas desde el alero. Mida y marque. Ajústelo si es necesario para más de un saliente o si hay una línea de alero desigual. A continuación se tomarán las medidas de los paneles de la vertiente. Encuentre el detalle adecuado desde el que medirá que no sea el borde del panel. Mida hasta el interior del canal de la vertiente y deduzca un cuarto de pulgada para facilitar la instalación. Anote estas medidas desde el alero hasta la cumbrera, marcando las medidas en orden. Mida desde el alero hasta la cumbrera y anótelas todas en orden. Luego llévelas a la estación de corte. Utilizando la lista de mediciones, encuentre el mismo perfil usado para medir desde el techo. Siga adelante y marque dónde deben estar esas líneas. Y cree una línea recta. A continuación, llévelo a la cortadora. Una vez cortados todos los paneles de las medidas anotadas, modifique la brida central y trasera para un mejor encaje. Colóquelos en orden desde el alero hasta la cumbrera para que se instalen en el orden en que se anotaron. Suba los paneles al techo. Tome la primera tablilla cortada de la pila e instale los paneles como se muestra en el canal de la vertiente, fijándolos como de costumbre. Asegúrese de que el sujetador del panel no penetre en el canal de la vertiente. Tome el siguiente panel y continúe hasta la cumbrera. El método corte y pliegue utilizará el metal de valle de 2 piezas. Una opción es, después de instalar el borde de goteo, colocar el valle de 2 piezas juntas y bajarlo hasta el borde del alero. Asegúrese de que el ancho completo del conjunto del valle tiene un saliente mínimo de 1 pulgada. Fije el metal de valle de 2 piezas cada 24 pulgadas con los tornillos para valle con arandelas de goma. Fije en el borde exterior del metal de retorno. Otra opción es utilizar piezas de láminas planas que pueden utilizarse para crear una bandeja de salida o una extensión del valle. Doble los lados de la pieza de lámina plana como se muestra para crear los topes de agua e instale. Instale un mínimo de 2 líneas de sellador en la extensión y deslice el valle de 2 piezas en su lugar. Instale la bandeja de valle con los tornillos de arandela para valle cada 24 pulgadas. Instale el elevador de la canal y colóquelo a ras del borde de goteo y ajustado al metal del valle o a la bandeja de extensión.
Si el proyecto está situado en una zona muy boscosa, se recomienda utilizar cinta M-Seal en el interior del traslape en J. Esto impedirá que cualquier residuo entre en el metal de retorno y forme una obstrucción. Cuando instale paneles de faldón en el valle, mida tanto la parte superior como la inferior del panel. Busque la protuberancia en el perfil, no en el borde del panel, para tomar las medidas del corte. Anote estas medidas en orden desde el alero hasta la cumbrera, manteniéndolas en orden para cortar los paneles. Recuerde, habrá dos mediciones por panel. Lleve esta lista a la herramienta de corte para crear los paneles cortados para el detalle del valle. Localice la protuberancia en el perfil y marque la medida inferior, la medida superior y trace una línea recta. Después de cortar la diagonal, asegúrese de que la parte superior de cada panel recibe un corte en forma de oreja de perro para evitar que el agua regrese a través del panel. Modifique el panel en los pliegues centrales y en la brida trasera. Coloque las piezas cortadas desde el alero hasta la cumbrera y llévelas al techo para instalarlas. Comience a instalar los paneles del valle. Fije con tachuelas el primer panel dentro del valle de 2 piezas. Fije como de costumbre. La primera fila se fijará a través de la parte superior del panel. Instale los paneles cortados desde el alero hasta la cumbrera. Fíjelo siempre lo más cerca posible de la bandeja de valle, asegurándose de que los tornillos para panel no penetren en el metal del valle. Puede ser necesario fijar paneles sobre el metal del valle para mantener los paneles firmemente unidos. Si es necesario, una los paneles utilizando los tornillos de puntada de 3/4 de pulgada. Esto fijará los paneles entre sí sin penetrar en el metal del valle. Asegúrese de que la parte superior de cada panel recibe un corte en forma de oreja de perro. Una vez instalados todos los paneles, el detalle de la cubierta central del valle es el siguiente. Corte una pieza de recubrimiento interior ASTM D1970 y adhiéralo al centro del metal del valle de 2 piezas. A continuación, instale la cubierta central del valle. En la parte inferior de la cubierta central del valle se puede utilizar un método de doblar hacia abajo por estética. Asegúrese de evitar bloquear el flujo de agua con este doblez por sobresalir del borde. Centre la cubierta en el centro del metal del valle de 2 piezas e instálela con los tornillos de puntada de 3/4 de pulgada, fijándolos en cada junta del panel. Cuando instale los paneles de limateza para la tablilla fina Cottage, las mediciones se harán desde las nervaduras de los canales de agua, no desde el borde del panel. Mida la parte inferior y mida la parte superior.
Acérquese lo más posible a la línea de la limateza. Anote estas medidas desde el alero hasta la cumbrera en orden. Recuerde, habrá 2 mediciones por panel. Lleve esta lista a la cortadora para preparar los paneles. Transfiera las medidas del techo a los paneles. Encuentre la misma ranura de perfil que midió en el techo. Marque los paneles. Cree un borde recto. Luego llévelo a la cortadora. Asegúrese de que la punta del panel no se deforme por el corte. Lleve los paneles precortados al techo para su instalación, desde el alero hasta la cumbrera. Instale los paneles desde el alero hasta la cumbrera, manteniéndolos ajustados a la línea de la limateza. Recuerde que la primera fila necesitará un saliente mínimo de media pulgada y se fijará a través de la parte superior del panel. Continúe la instalación hasta la cumbrera. Recuerde solapar correctamente y fijar como de costumbre. Cuando instale paneles a lo largo de la cumbrera o en una pared principal, mida con precisión desde la punta hasta la cumbrera o la pared principal. Marque los paneles para los cortes. 2 marcas. Cree una línea recta y llévelo a la cortadora. Una vez hechos los cortes, lleve los paneles al techo para su instalación. Cuando se instalan paneles a lo largo de la cumbrera, se pueden utilizar 2 opciones. Opción 1. Mida los paneles de la cumbrera y agregue 2 pulgadas a esta medida. Los paneles se doblarán sobre la cumbrera. Opción 2. Mida hasta la intersección de la cumbrera y corte una línea ajustada en la cumbrera. Cualquiera de las 2 opciones es aceptable. Instale los paneles de la cumbrera, comenzando con el sujetador en el lado izquierdo y luego continúe hacia el lado derecho. Una vez instalados estos dos, se puede colocar el sujetador del medio. A continuación, se pueden instalar los 2 sujetadores en la parte superior en el corte o el pliegue. Cuando instale una ventilación de cumbrera, corte el entablado según sea necesario para la ventilación. Corte el panel para permitir este espacio de aire. Dependiendo de dónde llegue el panel, puede ser necesario un listón de 1x2 o de 1x4 para asegurarse de que se mantiene en el mismo plano. También puede utilizar la parte superior del panel cortado. Fije en la punta frontal como de costumbre. Y hacia abajo de la parte superior, así.
Una vez instalado el panel, será necesario sellarlo a lo largo de la cumbrera. Se puede emplear cinta de butilo o M-Seal. Esto es para asegurar que la lluvia impulsada por el viento no entre por debajo del material de ventilación. Instale la ventilación de la cumbrera de su elección. Asegúrese de que se utiliza el material de ventilación de la cumbrera adecuado para que coincida con las tapas revestidas de piedra. Cuando se utilizan tapas cottage, se recomienda una ventilación de cumbrera de 11 pulgadas. Fije según las indicaciones del fabricante. Instale las tapas cottage. La primera tapa sobresaldrá en el canal de la vertiente. Utilice los tornillos de puntada de 3/4 de pulgada. Elija la ventilación de techo adecuada para que quede totalmente cubierta por la tapa. Utilice tornillos para panel de 2.5 pulgadas para volver a colocar los sujetadores en el entablado, unas 2 pulgadas a cada lado. Continúe instalando las tapas a lo largo de la cumbrera. Cuando instale la tapa cottage en una limateza, ajuste los paneles a la línea de la limateza. Instale la espuma barrera de la tapa. Instálela en el centro de la línea de la limateza. Instale la tapa cottage. Encuentre el ángulo correcto para instalar un pliegue 3D en el extremo de la limateza. No se necesitarán discos terminales para este método de instalación. Marque con tiza la línea para asegurarse de que todo se mantiene recto. Fije las tapas cottage. Asegúrese de no apretar demasiado o poco la tapa, manteniéndola estable y plana. Continúe por la línea de tiza hasta la cumbrera. Cuando instale tapas en la unión de 2 limatezas y una cumbrera, primero busque la línea central. Empiece por la primera tapa. Haga una muesca en la tapa hasta esa línea central. Fije como de costumbre a ambos lados. A continuación, encuentre el inglete desde la cima bajando en línea recta. Aplique sellador por debajo de esta tapa. Centre el borde del inglete con la línea de la cumbrera colocada en el sellador. Fije a ambos lados. Haga una muesca en la tapa cottage. Corte por el medio, luego doble. Y una vez más, coloque el sellador. Coloque la tapa sobre la línea central y fíjela a cada lado. Continúe el resto de la cumbrera, utilizando la espuma barrera de la tapa colocada por debajo de las tapas. Fije a cada lado de 1,5 pulgada a 2 pulgadas en cada lado, bajando en el entablado. Continúe la instalación de la tapa a través de la cumbrera. Cuando se instala en una unión de 2 vertientes y una cumbrera, corte a inglete el canal de la vertiente. Asegúrese de que es una línea recta adecuada que baja y crea un aspecto nítido. Hay 2 opciones para esta intersección. Opción 1.
Doble la tapa hacia abajo aquí, creando un inglete, manteniendo esa línea recta. Opción 2. Lleve la tapa Cottage justo sobre la parte superior. Ambas opciones son aceptables. Cuando instale una cumbrera no ventilada, use la espuma barrera y céntrela sobre la parte superior de los paneles de cumbrera. Ponga la tapa sobre la parte superior de esta. Como la primera tapa está en el canal de la vertiente, utilice los tornillos de puntada de 3/4 de pulgada. Use los tornillos para panel de 2,5 pulgadas. Asegúrese de doblar la tapa para que quede en el mismo plano que el resto del techo. Mida 1,5 pulgadas para instalar los sujetadores en la tapa. Continúe a lo largo de la cumbrera. Cuando instale la chimenea o tragaluz para corte y pliegue directo al entablado, siga los siguientes pasos. Acerque el primer panel a la pared principal, cortando el panel o doblándolo contra el bordillo. Aplique sellador o cinta de butilo a lo largo de esta línea. Tome el metal de la cabeza lateral muro. Dobla las esquinas a ambos lados. Instálelo en el sellador o en la cinta de butilo y fíjelo en la pared principal. Tome la pared lateral debajo de la bandeja. Llévelo más allá de la esquina, aproximadamente media pulgada. Depende de dónde se alinee la fila. O use una lámina plana y cree una extensión. Así lo único visible será el metal recubierto de piedra. Coloque una línea de sellador y coloque el canal en el panel. Detrás del panel, cree un tope de agua. Termine la pared lateral de la bandeja en la fila. En el borde trasero, doble 3 o 4 pulgadas más allá de la pared. Coloque una línea de sellador. Utilice un tornillo de arandela en la bandeja y fíjelo. Asegúrese de mantener los sujetadores en el exterior, sin sujetadores en el interior. Instale el panel cortado colocándolo debajo de la bandeja inferior y fíjelo como de costumbre. El panel superior se extenderá hacia afuera 3 pulgadas más allá de la chimenea o tragaluz, y luego córtelo recto a lo largo de esa pared lateral debajo de la bandeja. Asegúrese de que no hay sujetadores en esa pared lateral debajo de la bandeja. Mantenga los sujetadores fuera de la bandeja. Instale los sujetadores en la parte frontal y trasera. Ahora instale el tapajuntas. Use el metal de la pared lateral, la misma pieza para usar en la pared principal. Doble las esquinas alrededor del bordillo e instálelas en la pared lateral sobre los paneles cortados. Y fíjelas a la pared lateral. Si es necesario colocar algún sujetador a través de la punta, asegúrese de utilizar el tornillo de puntada de 3/4 de pulgada, ya que el metal de la pared lateral debajo de la bandeja está por debajo. La parte trasera del tragaluz o la chimenea utiliza la lámina plana para crear un traslape. Doble la parte trasera del panel.
Obtenga la medida desde la parte trasera del panel hasta la chimenea o el tragaluz. Dóblelo hacia arriba 4 a 5 pulgadas. Selle la parte superior y coloque el tapajuntas en el sellador. Fije en la parte trasera y por la brida trasera. Por último, tome la cinta M-Seal y pásela por el traslape del tapajuntas. El siguiente panel se coloca en la parte superior para intercalar en la M-Seal. Cuando instale ventilación de cumbrera, se pueden utilizar Easy Vents. Corte orificios de aproximadamente 29 pulgadas por 5 pulgadas. Se recomienda colocar una mosquitera metálica en la parte superior para evitar que entren animales pequeños en el ático. Utilice la M-Seal en la parte superior de la brida trasera. Instale la ventilación como si fuera un panel. Fije la punta frontal, 1, 2 y 3. Acople en la parte de atrás. Y uno al lado. Instale el siguiente panel encima y fíjelo por la parte superior en la cinta M-Seal. Selle y astille esos sujetadores. Para instalar un tapajuntas de tubo utilizando el método sándwich. En primer lugar, localice y recorte el panel para la penetración. Selle alrededor de los 3 lados del orificio y coloque el gato alzatubo sobre el tubo y forme para que encaje en el perfil del panel. A continuación, corte el panel superior, ajustándolo alrededor del cono del gato alzatubos. Fije este panel como de costumbre. Aplique sellador alrededor de la base y aplique una capa de piedra sobre el sellador. Para instalar un tubo de ventilación con el método de fila dividida. Tome el panel base y haga una muesca alrededor del tubo. Haga una muesca y forme el gato alzatubos para formar un tope de agua detrás de la fila. Selle a lo largo de los 3 lados. Coloque el gato alzatubos sobre el tubo, en el sellador, y fórmelo al panel y fíjelo en su lugar. Tome el siguiente panel y corte alrededor del cono del gato alzatubos. Fije ese panel como de costumbre. Selle alrededor del gato alzatubos. Tome astillas de piedra y recúbralo. Para hacer una fila corta en el alero, se instala el elevador de la canal en el alero y el canal de la vertiente en la vertiente a ambos lados. Asegúrese de extender la parte inferior del canal de la vertiente 3 pulgadas hacia atrás por debajo de los paneles aquí. A continuación, coloque los paneles y determine dónde se colocará el panel de la fila inferior. Corte ese panel y colóquelo. Asegúrese de que sobresalga media pulgada en la fila inferior. Fije por la parte superior y la brida trasera.
Continúe instalando los paneles transversalmente y fijándolos en la parte frontal y trasera. Dependiendo de dónde se encuentre esta fila, es posible que sea necesario aplanar ligeramente la brida trasera. Con un mazo de goma, aplane la brida trasera para que la siguiente fila encaje correctamente. En la siguiente fila, coloque cinta M-Seal a lo largo de la parte superior. Coloque el siguiente panel sobre la parte posterior. Termine esa fila. En la parte inferior, fije a través de la parte superior del panel y también en la brida trasera. Continúe fijando como de costumbre, de la fila inferior hasta la superior. En este lado, fije a través de la punta frontal. Recuerde sellar todos los sujetadores de la parte superior y aplique astillas de piedra del kit de retoque y recubra. Cuando instale un montaje solar en las tablillas finas Cottage directamente sobre el entablado, use los soportes de montaje directo al entablado. Localice la viga. Perfore previamente los orificios. Selle los orificios. Coloque el montaje en el sellador. Tome los tirafondos y fíjelos en los orificios y en la viga. Coloque el panel y fíjelo a ambos lados del montaje, y a continuación fije como de costumbre. Ahora está listo para poner los accesorios. Cuando se trate de un valle de buhardilla, siga los siguientes pasos. Para cubrir el metal del valle, utilice una lámina plana y cree una extensión del valle. Aplane esta nervadura trasera y selle por ahí. Ponga sellador en la extensión. Coloque por debajo del valle. Asegúrese de tener al menos 3/4 de pulgada más allá del último panel y más allá del borde de goteo. Fije el valle con tornillos de arandela para valle a cada lado. Instale los paneles. Una vez instalados los paneles, coloque la cubierta central del valle y con tornillos de puntada de 3/4 de pulgada, fíjelo en cada solapa del panel horizontal. Para terminar, use el kit de retoque. Selle los tornillos de la fila inferior, así como cualquier rasguño o corte. Use las astillas y cubra todo. Haga lo mismo con los tornillos que atraviesan la parte superior de las tapas.